La Segunda Guerra Mundial vio una amplia variedad de sistemas antiaéreos montados en barcos que variaban enormemente en efectividad y letalidad. Por razones que deberían ser bastante obvias, no es posible fuera del alcance de un libro de varias cientos de páginas cubrir cada tipo de cañón antiaéreo y otros sistemas de armas antiaéreas utilizados, pero veremos los cañones antiaéreos más comúnmente utilizados en las 5 marinas más grandes involucradas en el conflicto, es decir, la Marina de los Estados Unidos, la Marina Real, la Marina japonesa, la Kriegsmarine y la Regio Marine o Marina italiana. En algún momento en el futuro, podría volver y examinar algunos de los sistemas de armas antiaéreas más oscuros como el lanzador de proyectiles no rotativos, así como los sistemas equipados en algunas de las marinas más pequeñas como las marinas francesa, rusa y holandesa, pero eso, como digo, será para un momento separado. Primero, una palabra sobre las divisiones de potencia de fuego. Dividí las categorías así. Categoría 1. Ametralladoras, que he clasificado como armas de hasta alrededor de 15 milímetros de calibre. Luego 2. Cañones antiaéreos ligeros, esto siendo cualquier cosa desde 16 milímetros hasta 30 milímetros. Luego 3. Cañones antiaéreos medianos, de 31 milímetros a 75 milímetros. Y luego cañones antiaéreos pesados, cualquier cosa que sea más grande que 75 mm. ¿Por qué esta división? Parte del razonamiento debería ser evidente a medida que avanzamos, pero en resumen, mi guía aproximada para hacer estas divisiones es la siguiente. Las ametralladoras suelen disparar balas trazadoras sólidas y a veces incendiarias, pero normalmente son muy pequeñas para montar cabezas explosivas en cada proyectil. Las armas antiaéreas ligeras, que son típicamente las armas más pequeñas que se describen como cañones, pueden tener una pequeña punta explosiva en sus proyectiles, pero las armas se caracterizan generalmente como armas de defensa de corto alcance o de proximidad solamente. Los cañones antiaéreos medianos están diseñados para alcanzar un poco más lejos, idealmente golpeando sus objetivos antes de que liberen sus bombas o torpedos en lugar de después, lo que las ametralladoras y las armas antiaéreas ligeras generalmente tienen que hacer. Sin embargo, un arma antiaérea mediana no suele ser el cañón antiaéreo principal en un barco, y a menos que los barcos estén en formación muy cerrada, todavía son principalmente para la defensa del barco en el que están montados. Solo los cañones antiaéreos pesados son generalmente las armas antiaéreas más pesadas que se encuentran en un barco. A veces las versiones de doble propósito también serían el armamento principal del propio barco, como en el caso de muchos destructores estadounidenses equipados con un 5 pulgadas 38. También eran lo suficientemente grandes como para tener cierta efectividad como armas antisubmarinas, ya sea intencionalmente por diseño o simplemente porque tienen el alcance y la potencia de fuego para hacer una cantidad significativa de daño. A medida que avanzaba la tecnología, estas armas, al menos en la Segunda Guerra Mundial, también serían las que tendrían la munición de un tamaño que podrían aceptar fusibles de proximidad y temporizados. También había algunas armas especialmente grandes que eran principalmente armas antisuperficie, que teóricamente tenían algún tipo de capacidad antiaérea. Varias armas de 6 pulgadas e incluso las armas de 8 pulgadas en los cruceros de clase Condado se suponía que tenían alguna forma de capacidad antiaérea. Pero como no son principalmente armas antiaéreas, y francamente tampoco solían funcionar muy bien, no las incluyo en este análisis. La búsqueda del arma antiaérea perfecta tuvo que tener en cuenta una serie de factores: alcance, tasa de fuego, el impacto del proyectil, el peso del arma, la velocidad de giro, la complejidad del mantenimiento, y así sucesivamente, por nombrar solo algunos. El enfoque en ciertos factores generalmente significaba que otros factores se veían afectados, y realmente todos esos factores necesitan ser cubiertos, razón por la cual prácticamente todos los barcos de la Segunda Guerra Mundial tendrían al menos dos, y a menudo más, tipos de armamento antiaéreo. Por ejemplo, una ametralladora de calibre 50 tiene una tasa de fuego muy alta y es relativamente ligera en comparación con otras armas antiaéreas. Es fácil de mantener y rápido para girar y apuntar, pero su alcance se limita a disparar a enemigos que realmente han hecho un esfuerzo específico para volar hacia o sobre el barco a quemarropa, y es poco probable que las rondas individuales de calibre 50 logren incapacitar o destruir una aeronave. En contraste, algunas armas de 6 pulgadas podrían teóricamente utilizarse para defensa antiaérea, como se mencionó previamente.
Obviamente tienen un alcance fantástico y un solo impacto sin duda va a destruir prácticamente cualquier aeronave, pero su tasa de fuego sería mucho menor, su velocidad de giro es relativamente lenta y por supuesto el peso de una torreta gemela o triple de 6 pulgadas es enorme, por lo que no podrías instalar demasiadas de ellas incluso en los barcos más grandes. Además de la propia arma, se debe considerar la forma, frecuencia y facilidad de recarga, el tipo de munición y durabilidad, y la complejidad y funcionalidad de los soportes utilizados para las armas, ya que incluso el mejor cañón antiaéreo del mundo no sirve de mucho si el soporte en el que está se ha congelado y solo puede disparar hacia adelante cuando el enemigo está atacando desde el lado. Del mismo modo, el cañón antiaéreo más potente del mundo no es particularmente útil si disparas una ronda, fallas, corriges y luego te lleva más tiempo cargar y apuntar el cañón de lo que le lleva al enemigo completar su ataque. Habiendo dicho eso, veamos algunos cañones antiaéreos. Vamos a omitir las ametralladoras por una razón principal. Desde el inicio de la guerra en 1939, casi todos reconocieron que debido a la velocidad, durabilidad y alcance de los aviones modernos, las ametralladoras antiaéreas eran mayormente ineficaces. La mayoría de los barcos los eliminaron en un plazo bastante corto y aquellos que los mantuvieron por un tiempo generalmente terminaron simplemente confirmando que carecían del alcance y la potencia de golpe para hacer algo sustancial en todas excepto las circunstancias más únicas. Ahora, al hacer este análisis he utilizado una forma relativamente brusca, pero espero que generalmente precisa de analizar las diversas armas en cuestión. En las tres categorías diversas he observado la tasa de fuego promedio de cada arma, el peso del disparo individual o proyectil que están disparando, y por lo tanto, juntando los dos, el peso del fuego por minuto que un solo arma puede emitir. También he observado el alcance, que obviamente dicta qué tan lejos puedes enfrentarte a tu enemigo, y la velocidad de la boca del cañón, que dictará tanto lo fácil que es apuntar porque una trayectoria más plana es más fácil de corregir, y también qué tan rápido van a llegar esos proyectiles y golpear al enemigo cuando se trata de la tasa promedio de disparo. Algunas armas tienen una tasa máxima teórica de disparo, pero también tienen una práctica tasa de disparo en términos de rondas por minuto y en esos casos he tomado el valor práctico porque está muy bien decir que en teoría podemos disparar X cantidad de rondas por minuto, pero eso en realidad no tiene ninguna relevancia en su capacidad para defender un barco. Si la tasa de disparo práctica es de hecho mucho más baja, donde hay armas que tienen varios tipos de montajes y varios tipos de montacargas o otras formas de suministro de proyectiles que por lo tanto producen múltiples tasas de disparo diferentes. He tomado un promedio de las tasas de disparo para los montajes más comunes. Obviamente para algunas armas solo hay realmente un montaje porque no se usaron particularmente de manera generalizada. Para otras armas como el 5-inch 38 viene en una gran cantidad de formas y tamaños. Montajes cerrados, abiertos, dobles, individuales, etc. Y una vez más, en esas circunstancias, un promedio de los montajes más comunes, tasas prácticas de fuego. Se ha utilizado en cada una de las tres divisiones que vamos a examinar, un máximo y un mínimo para cada categoría individual. Se tomó y se calculó el rango entre esos dos. Y luego cada sistema fue calificado en una escala de 0 a 10, basada en una ecuación que se basó en esos valores. Así que en cada categoría hay un sistema que obtiene un 0 y hay un sistema que obtiene un 10 porque obviamente hay un máximo y un mínimo. Además, se otorgaron puntuaciones de entre 0 y 10 en categorías de pros y contras. Esto permite evaluar las fortalezas y debilidades particulares de cualquier arma individual y asignarle un valor ponderado sin tener que inventar docenas de categorías adicionales, la mayoría de las cuales serían bastante estáticas y aburridas. Por ejemplo, usualmente una pistola no debería atascarse. Así que una pistola que no se atasca es simplemente normal. Pero una pistola que realmente se atasca mucho, eso necesita ser marcado, por lo que iría en una contra, mientras que quizás una pistola que es muy poderosa en sus impactos individuales podría estar muy por encima de la marca
en comparación con la mayoría de los otros proyectiles que están bajo consideración en esta división particular, pero nuevamente los otros podrían ser bastante efectivos. Solo que este es espectacularmente efectivo, así que para evitar tener que poner valores de vainilla para la mayoría de las armas y luego solo una puntuación más alta en una categoría particular que simplemente entraría en pro, entonces todos los pros y todos los contras pueden sumarse y puede evaluarse bien. Al menos por mí son estos pros significativos en términos de la operación general del arma o no son particularmente significativos, y eso es tanto pros como contras, todo eso. Luego promediado da una puntuación general, y es esa puntuación la que he usado para determinar la posición de cada arma en cada una de las divisiones que vamos a ver. Así que con toda esa explicación hecha, pasemos a las armas antiaéreas de calibre ligero. Y cada categorización irá de peor a mejor. Por lo tanto, se consideraron 5 armas para las armas antiaéreas ligeras, y la peor de ellas es en realidad el arma antiaérea italiana de 20 milímetros y 65 calibres. Realmente tiene características bastante pobres. Su peso de fuego por minuto es con mucho el más bajo. Su alcance es simplemente el más bajo, y su tasa de fuego tampoco es tan impresionante. Y cuando se trata de su velocidad de boca, está ligeramente por debajo del promedio. A su favor, es un arma bastante eficiente y bastante precisa si una aeronave realmente se molesta en acercarse lo suficiente por otro lado, con ese corto alcance, baja tasa de fuego y una capacidad de cargador bastante pequeña, aún tendrás que estar bastante alerta para realmente golpear algo, y así con una puntuación total de 2.6 de 10, el 20 milímetros italiano está justo en el fondo del montón. A continuación, con una puntuación de exactamente 4, está el cañón americano de una .1 pulgadas o 28 milímetros, también conocido como el piano de Chicago. Tiene la peor tasa de fuego de todas las armas en consideración, con alrededor de 100 rondas por minuto. Su velocidad de boca es con mucho la peor, sin embargo el peso total del fuego y el alcance son los mejores en sus categorías, porque bueno, también es el arma de mayor calibre en consideración en la categoría de A ligero. Entonces, ¿qué la hace la segunda peor arma? Bueno, su única ventaja real es que, como puedes imaginar, al tener el peso de fuego más pesado de cualquier arma, los impactos individuales de un proyectil de 28 milímetros son bastante efectivos para derribar aviones enemigos. Sin embargo, cuando se usaba más típicamente en su montaje cuádruple, tenía problemas excesivos de vibración y por supuesto no vas a hacer ningún daño a los aviones que no golpees, y resultó ser muy poco fiable en acción y eso la convirtió en un arma bastante pobre en general. Como digo, si golpeas algo con ella, entonces había una posibilidad bastante buena de que lo fuera a sentir, pero las posibilidades de que realmente golpearas algo eran relativamente pocas. Así que por esas razones no obtuvo una puntuación particularmente alta y fue reemplazado bastante rápidamente cuando la Marina de los Estados Unidos pudo permitírselo a continuación. En medio del grupo está el cañón japonés de 25 milímetros 60 calibres. Podrías estar pensando qué diablos está haciendo en medio del grupo. Seguramente es un arma terrible. Y bueno, en términos de su tasa de fuego, sí, es bastante terrible. Su tasa de fuego promedio no es mucho más que la de 1 pulgada y un punto. Tiene un peso de fuego decente, alrededor de la mitad del grupo, debido al proyectil de 25 milímetros, y en realidad tiene un alcance bastante decente y una velocidad de boca de extremo superior para armas antiaéreas ligeras, y un buen alcance, buena velocidad de boca. Esos son pros. ¿Por qué tiene una mala reputación? Hay varias razones. La baja tasa de fuego no ayuda en nada. Se atascaba muchísimo. Era muy difícil recargar en acción en comparación con algunos otros sistemas. Tenía monturas muy básicas. Para un arma antiaérea ligera era muy lenta para entrenar. Los sistemas de avistamiento eran terribles. En muchos casos no podían seguir el rastro de los aviones modernos de alta velocidad.
y al igual que el 1.1 inch, sufría de problemas significativos de vibración, por lo que con una puntuación total de 4.4, el arma japonesa de 25 mm -60 calibre es solo un poco más alta que el 1.1 inch. La razón por la que el 25 mm recibe tantas críticas es que el 1.1 inch, como dijimos, fue reemplazado bastante rápido en servicio. El 25 mm japonés no lo fue. Permaneció más y más tiempo hasta el final de la guerra, y a medida que las capacidades de los aviones mejoraban, sus deficiencias se volvían cada vez más y más obvias, lo que realmente no le ayudó. El otro factor, como veremos un poco más tarde, es que Japón no tenía un arma antiaérea media. Solo tenían el de 25 milímetros y luego pasaban al antiaéreo pesado. Así que el de 25 milímetros no solo competía con cosas como el de 1.1 pulgadas, el Oerlikon de 20 milímetros, etc. También competía con el Pom-Pom, el Bofors 37 milímetros de varios países, etc. Y no es un arma antiaéreo de luz particularmente brillante, con muchos problemas, pero cuando tiene que hacer doble función, sustituyendo cosas pesadas así como cosas más ligeras, realmente no compite y por eso recibe tantas críticas. No hay nada que los japoneses puedan usar realmente en ninguna cantidad significativa por debajo de un calibre de 75 milímetros, y como escuchaste también tenía una larga lista de problemas que mitigaban significativamente sus pocas fortalezas. Porque de nuevo sí tiene el alcance, sí tiene la velocidad de la boca del cañón, pero sí tienes problemas para recargar el arma para disparar o no puedes seguir realmente el avión. La dirección a la que apuntas no hace diferencia, porque los proyectiles que impactan el objetivo son los que realmente derriban aviones. Luego, con una puntuación de 4.7, tenemos el 20 mm C-38 alemán. Esta tiene una tasa de disparo bastante decente, casi el doble que cualquier otra arma que hemos considerado hasta ahora. Tiene una tasa media de peso por disparo por minuto, porque aunque es un arma de 20 milímetros con un proyectil relativamente ligero, está disparando una gran cantidad de ellos. El alcance y la velocidad de la boca del cañón no son para tanto, pero viene con un montaje estabilizado y en algunas formas un cargador extendido que son bastante buenos pros. Los contras son que tiene una tasa de disparo más lenta que el ganador de esta categoría en particular, y esta tasa de disparo superior refleja una versión mejorada del 20 mm C-38, la versión original que habría obtenido una puntuación un poco más baja en la lista, pero eso es el 20 mm alemán. Y el ganador por un margen claro, muy claro, con una puntuación total de 6.7 es el Oerlikon de 20 milímetros, lo cual no debería sorprender a la mayoría de las personas, utilizado más comúnmente por los Estados Unidos y el Reino Unido en sus diversos barcos. Tiene la tasa de disparo más alta por bastante, con un promedio de 300 disparos por minuto. El peso del disparo siendo rondas de 20 milímetros no es particularmente grande, pero debido a esa enorme tasa de disparo, incluso con una cáscara bastante ligera, su peso de fuego por minuto está bien arriba y es competitivo. El rango es la única verdadera debilidad, con un rango de unos 3.000 metros. No se compara demasiado favorablemente con la mayoría de las otras armas, pero es una cosa relativamente menor para un arma de defensa de corto alcance que tiene armas antiaéreas de calibre medio para ayudar. Las velocidades de la boca del cañón son aproximadamente promedio para esta categoría. En términos de sus pros es muy fácil de mantener y es muy fácil de usar, lo que aumenta su efectividad. Las únicas desventajas reales son que los modelos más tempranos de los 20 milímetros eran algo quisquillosos y complejos. No se había diseñado realmente para la producción en masa y también se diseñó originalmente en métrico, pero una vez que se convirtió y entró en producción masiva, resultó ser un arma bastante fácil de fabricar. Necesitaba ser un poco simplificado, pero el modelo de fabricación en masa simplificado es el más común y por lo tanto el que se va a analizar aquí.
La única otra desventaja era que al final de la guerra, como con casi cualquier arma antiaérea ligera, realmente no tenía el poder de fuego para detener a los aviones enemigos, especialmente a los kamikazes, que siendo un arma desplegada principalmente por los Estados Unidos y el Reino Unido, tuvo que enfrentarse a ellos. Pero esos son problemas relativamente menores en comparación con algunos de los problemas mayores que enfrentan algunas de las otras armas en esta categoría, y por lo tanto, con la puntuación total de 6.7, el Oerlikon de 20 mm es la mejor arma antiaérea ligera. La categoría de armas antiaéreas medianas es teóricamente un poco más pequeña porque Japón no tiene una entrada. Desafortunadamente, en realidad termina siendo uno más grande porque los alemanes, en su infinita sabiduría, terminaron con 3 variantes relativamente comunes del cañón de 37 milímetros con características de rendimiento muy diferentes que requieren que se evalúen de forma independiente. Y 2 de esos cañones de 37 milímetros ocupan los 2 últimos lugares aquí. En último lugar, con 2.9 puntos, el cañón alemán de 37 milímetros, 69 M42, y su predecesor, en realidad puntuando ligeramente más alto en esta categoría particular, el arma de 37 mm-83 C30. Con una puntuación de 4.5, el M42 tiene una tasa de disparo bastante baja, un peso de disparo muy bajo y como resultado un peso total de disparo por minuto muy pobre. Su alcance es bastante pobre para la categoría general, aunque no es el peor, y tiene una velocidad de boca media. Las ventajas de este son, en gran medida, que tiene una mejor tasa de disparo que el modelo 130 y también viene con un escudo de arma que ayuda, pero contra eso la tasa de disparo sigue siendo bastante terrible y el bajo peso total de lanzamiento significa que no hay tantos proyectiles de 37 mm por ahí si estás usando esto para defender tu barco. El modelo C30 más antiguo tiene una tasa de disparo aún peor de solo 30 rondas por minuto, porque esta es básicamente un arma semiautomática que tiene que ser recargada cada vez que disparas. El peso del disparo nuevamente no es fantástico y por lo tanto el peso del fuego por minuto es el más bajo de todas las armas en esta categorización general con un cañón de longitud de calibre 83. Sin embargo, tiene una fantástica velocidad y alcance de boca de fuego, que también es su única verdadera fortaleza, pero la abismal tasa de disparo y el hecho de que los montajes siguen atascándose y dejando de funcionar significa que es realmente un arma antiaéreo absolutamente terrible. La única razón real por la que obtiene una puntuación más alta que su sucesor, el 1042, es porque con ese alcance y velocidad de boca de fuego tienes una cantidad razonable de tiempo para disparar tus relativamente pocas conchas a una aeronave entrante asumiendo que tu montaje está realmente funcional. Pero si esperas para medir el alcance y la velocidad de boca de fuego un poco menos, caería al fondo de las categorías. Luego, las siguientes 3 armas están prácticamente empatadas en un triple empate alrededor de 5.5 de 10. Estas 3 entradas son el cañón alemán de 37 milímetros y 57 calibres 1043, el cañón italiano de 37 milímetros y 54, y el pom-pom de 40 milímetros del Reino Unido que utiliza rondas de alta velocidad. El cañón italiano de 37 milímetros tiene una tasa de disparo decente, un peso de disparo decente, un peso total de disparo por minuto bastante bueno, pero su alcance y velocidad de boca están hacia el extremo inferior del grupo. Tiene una tasa de disparo bastante consistente, es un cañón estabilizado y es bastante preciso, lo cual es bueno. Su única desventaja real es que los problemas de vibración afectan bastante considerablemente su precisión una vez que está a plena tasa de disparo. Así que sí, en general es un arma bastante sólida. El cañón alemán de 37 milímetros y 57 calibres M43 tiene la tasa de disparo más alta con un margen considerable sobre todos los demás. Con una tasa de disparo promedio de alrededor de 180 rondas por minuto. Sin embargo, dispara una de las, si no la más ligera, concha de cualquiera de las armas en esta categoría, y su peso de fuego por minuto, en realidad sigue siendo el mejor de la clase,
porque a pesar del bajo peso hay tantas de ellas saliendo, su alcance, sin embargo, en gran parte debido a esa concha ligera, no es particularmente grande. Hacia el extremo inferior de las cosas y su velocidad de boca es media. Esa tasa de fuego insana es prácticamente la principal fortaleza del arma, pero aún solo tiene entrenamiento manual. A pesar del hecho de que, como la categorización M43 podría sugerir, en realidad es un arma de guerra tardía, por lo que tiene una serie de fortalezas significativas, pero también una serie de debilidades bastante notables. Llegamos al pom-pom de 40 milímetros que, a pesar de las burlas, estuvo cerca de superar a los Bofors de 40 milímetros en una competencia de la Marina de los Estados Unidos para armas antiaéreas medianas. Su tasa promedio de fuego es relativamente buena, alrededor de la mitad del paquete. Las rondas individuales, como las rondas de 40 milímetros, están entre las más pesadas y entre una tasa de fuego decente y un peso de disparo bastante pesado. En realidad, está cerca del 37 milímetros 1043 alemán en términos de peso total de fuego que se puede emitir por minuto. Sin embargo, su alcance y velocidad de boca están ambos en el fondo de la categoría de antiaéreo medio. Las fortalezas que tiene son que, puedes obtenerlo en un montaje óctuple, lo cual es genial para simplemente explotar ese peso de fuego por minuto para lanzar una cantidad verdaderamente hilarante de disparos por un carril de fuego en particular. También tiene una tasa de fuego sostenida muy alta gracias a algunos cargadores muy extensos en comparación con muchas de las otras armas. De hecho, en muchos montajes en realidad se alimenta por cinta y con los montajes cuádruples y óctuples tiene una concentración de fuego muy buena. Esto le serviría bastante bien a finales de la guerra cuando los kamikazes eran un problema mayor, porque resultó que si podías disparar un montaje óctuple a larga distancia con esa cantidad hilarante de proyectiles yendo a larga distancia, podrías erosionar bastante a un kamikaze en muchos casos, donde quizás montajes individuales, gemelos o cuádruples de otras armas quizás no podrían. La alta tasa de fuego sostenido también se mantenía en algunos montajes más pesados, especialmente los óctuples, solo disparando. Algunos de los cañones, así que si disparabas cualquier 4 dado usando tu alimentación extendida de munición para cuando se acabaran, podrías simplemente cambiar a los otros 4 y seguir disparando mientras los primeros 4 se recargaban. Y esto fue en realidad otra fortaleza bastante significativa del pom-pom de 40 milímetros, ya que significaba que cuando realmente se producía un ataque, el pom-pom de 40 milímetros podría continuar disparando durante prácticamente toda la duración de ese ataque sin interrupción. Sin embargo, equilibrando esa lista de superlativos viene una lista relativamente larga de negativos. Como se dijo antes, tiene la velocidad de boca más baja, ya que es un arma mucho más antigua y basada en un arma aún más antigua, incluso con los proyectiles de mayor velocidad. Los múltiples montajes, aunque vuelven a tener todas esas fortalezas, eran bastante pesados en general, lo que significaba que podías tener menos de ellos, lo que significa que podías enfrentarte a menos objetivos. Eso no fue tanto un problema al principio, pero a medida que los ataques aéreos se volvían cada vez más numerosos y comenzaban a apuntar a los montajes antiaéreos, se convirtió en un pequeño problema. También había ciertas limitaciones en la munición, por ejemplo, no había un rastro durante una buena parte de la guerra, lo cual es bastante importante tanto en términos de ayuda para apuntar como en términos del efecto en la tripulación aérea, ya que se descubrió que un flujo relativamente constante de fuego trazador, incluso si no golpeabas, siempre y cuando te acercaras relativamente, podía obligar a la mayoría de los pilotos, a menos que fueran kamikazes o similares, a desistir porque los ponía muy nerviosos. Ver estos destellos de colores muy brillantes acercándose a ti y gradualmente acercándose más, mientras que si no veías la munición entrante, realmente no tenías idea de que te estaban disparando y, por lo tanto, probablemente solo continuarías tu ataque a menos y hasta que algo realmente te golpee. También hubo una serie de problemas al principio de la guerra con el suministro de municiones durante el ataque a Forsyth, por ejemplo. Famosamente, un número de pom-poms se atascaron o no pudieron disparar debido a los cinturones de municiones no funcionando o la munición en sí misma desmoronándose en el calor tropical.
Aunque esto se rectificaría, realmente no ayudó mucho al Príncipe de Gales o al Repulse, y sentado en la cima del árbol del arma antiaérea de calibre medio de 40 milímetros, nuevamente probablemente no sea una gran sorpresa, el cañón Bofors de 40 milímetros, utilizado principalmente nuevamente por la Marina de los Estados Unidos y la Marina Real, aunque también prestó servicio en una serie de otras marinas en ambos lados. Esta arma no tiene la mejor tasa de disparo del mundo, en comparación con algunas de las otras armas en esta categoría, pero aún así está en el medio del paquete. Sin embargo, la cáscara real es la más pesada, y por lo tanto el peso del fuego por minuto es significativamente superior al promedio, incluso si no es el mejor. Sin embargo, el alcance es absolutamente el mejor, y en las armas antiaéreas medianas, esto realmente comienza a tener mucho más efecto, especialmente más tarde en la guerra, para permitir que el 40 milímetros retenga su capacidad para matar aviones antes de que entren en el rango de caída de armas, aunque hacia el final de la guerra prácticamente todas las armas antiaéreas medianas habían tenido esta habilidad eliminada hasta cierto punto por ciertos sistemas de armas, como el Fritz Diess. Su velocidad de salida del cañón es decente, ligeramente superior al promedio y por ende colectivamente, sumado a las ventajas de ser un arma muy confiable y de golpe muy duro a pesar de necesitar ser recargada. Una vez que se han resuelto algunos problemas, es un arma bastante fácil de recargar, le da una puntuación muy alta en términos de pros. El único verdadero contra para el Bofors de 40 milímetros fue que la adaptación inicial a la producción en masa, como con el Oerlikon de 20 milímetros, fue un poco delicada y tomó un poco más de tiempo que con el Oerlikon de 20 milímetros. Sin embargo, una vez hecho esto, también entró en producción masiva y demostró ser un arma muy letal y muy capaz. Así que con una puntuación de 7.6, el Bofors de 40 milímetros es la mejor arma antiaérea media de amplia difusión. Y ahora llegamos a las armas antiaéreas pesadas, y lamentablemente esta es la categoría más grande por un margen considerable. Concedido es en gran parte así gracias al Reino Unido, con su infinita variedad de armas antiaéreas pesadas que realmente no ayuda en nada, pero sigue siendo una categoría bastante interesante para observar. Así que de nuevo, revisaremos todos estos y cada país tiene una entrada o, bueno, en realidad, cada país tiene al menos 2 entradas en este sistema. Así que veamos cómo se comparan todos. Para este amplio campo he dividido las armas en 4 agrupaciones generales. Primera agrupación, las armas que, para ser honesto, son bastante malas. Realmente no querrías tenerlas como tus armas antiaéreas pesadas. Luego tienes armas que son útiles, pero aún así no son nada para escribir a casa. Luego tienes armas que son bastante sólidas, armas con las que estarías bastante contento defendiéndote, y luego la categorización final, que son las armas que realmente quieres. Y por supuesto, dentro de eso estará el ganador final también. Así que en la categoría más baja, las armas que realmente no quieres, con puntuaciones de poco más de 3 sobre 10, la peor absoluta es el arma japonesa de 120 milímetros y 45 calibres. Tiene la peor cadencia de fuego, su peso de proyectil es mediano. Por lo tanto, su cantidad total de potencia de fuego que se dispara a distancia es realmente bastante cerca del fondo, tiene un alcance decente y su velocidad de salida del cañón también está en la media. Para un diseño mucho más antiguo en comparación con algunos y tiene una elevación bastante decente, pero la velocidad de salida del cañón es en realidad bastante poco fiable y esa baja tasa de fuego realmente no ayuda. Quiero decir, las armas antiaéreas pesadas no van a tener la mejor tasa de fuego del mundo de todos modos, pero esta cosa apenas logra poco más de un disparo cada 10 segundos, lo que significa que en ciertos tipos de perfil de ataque puede que solo dispare 1 o 2 rondas antes de que el ataque enemigo termine. Luego, más o menos todos tienen la misma puntuación. Tienes el calibre 40 de 127 milímetros japonés,
un arma que, bueno, puede disparar una ronda extra por minuto más rápido, así que más que el 120, así que no es particularmente genial. Ahí tiene un proyectil ligeramente más pesado, obviamente es un calibre 7 milímetros mayor, y por lo tanto su peso total de fuego es ligeramente mayor. En realidad tiene un alcance ligeramente más corto, pero aún así está en la media. Pero su velocidad al salir del cañón está casi al máximo. En el lado positivo, en realidad viene con un proyectil antisubmarino que lo hace un poco más versátil, permitiéndole enfrentar objetivos en la superficie, subsuperficie y aéreos, y se entrena bastante bien. Pero ese menor alcance y menor velocidad de salida del cañón realmente lo decepcionan. También tienes el 100 milímetros italiano, arma de calibre 47. Este logra un poderoso 9 rondas por minuto. Así que, de nuevo, todavía en el sótano, en cuanto a la tasa de fuego va, el proyectil es bastante ligero y como resultado tiene casi el peor cantidad real de potencia de fuego que se lanza por minuto, tiene un alcance medio y una velocidad de boca media. En el lado positivo puede cargar en todos los ángulos, no tiene que rebajarse para aceptar un nuevo proyectil, lo que algunas de las otras armas en esta categoría hacen, pero el lado negativo de eso es que su velocidad de elevación es realmente bastante pobre. La última entrada en la lista de cañones antiaéreos pesados que realmente no quieres tener a bordo de tu barco es el británico de 4.750 calibre. Debería decir 4.7 pulgadas, 50 calibre. Mark tiene una tasa de disparo relativamente decente, aún no realmente en el promedio, pero mejor que los demás a 11 rondas por minuto. Tiene un peso de proyectil medio y por lo tanto su cantidad de potencia de fuego a distancia por minuto está bien, no es del todo promedio, pero se acerca. Sin embargo, tiene el peor alcance como arma antiaérea de todas las que se están considerando aquí, aunque tiene un rendimiento medio. Velocidad de salida del proyectil. En el lado positivo, es un excelente arma de doble propósito en el papel antisuperficie, pero como arma antiaérea se entrena muy lentamente y la gran debilidad, la razón por la que tiene un techo antiaéreo tan terrible, es que tiene una elevación muy limitada, por lo que se sitúa aquí con las demás. Si no hubiera tenido esa elevación limitada, probablemente habría subido al menos un escalón, pero no lo hizo, así que aquí estamos. Ahora pasamos a las armas servibles, pero nada particularmente destacable. Comenzamos con el cañón de 4 pulgadas y 45 marcas 5 y 15 del Reino Unido, que tiene una tasa de fuego decente, ligeramente por encima de la media. Sin embargo, el peso del proyectil es bastante ligero para esta categoría, lo que resulta en una cantidad generalmente baja de proyectiles por minuto para disparar a larga distancia en términos de peso total. El alcance está bien, la velocidad de salida del proyectil es relativamente pobre. En el lado positivo, tiene munición fija, lo que facilita mucho más su disparo que otras armas más grandes en esta categoría que tienen munición de dos partes. Pero, en general, es solo un arma algo anticuada para la Segunda Guerra Mundial, así que es una arma aceptable, ciertamente mejor que las que acabamos de ver, pero aún así, nada particularmente fantástico. A continuación tenemos el arma de calibre 50 de 3 pulgadas de América. Esta apenas se clasifica como una artillera antiaérea pesada con 76.2 milímetros. Tiene una muy buena tasa de fuego, de hecho, una de las más altas. El inconveniente es que apenas se clasifica en la categoría de pesados, su peso de proyectil es bastante pobre, y eso resulta en que también tenga la peor cantidad total de peso de fuego lanzado por minuto. Tiene un alcance aceptable y una velocidad de boca del cañón media. Ahora, en el lado positivo, su combinación de muy bajo peso para un arma antiaérea pesada, así como un poder de golpe relativamente decente porque sigue siendo un arma pesada en lugar de una arma media, la hizo muy útil como arma antiaérea para equipar en escoltas de destructores y submarinos. Pero en el lado negativo, para ser realmente un sistema antiaéreo efectivo,
terminó necesitando los sistemas de control de fuego de guerra tardía con integración de radar para ser realmente efectivo. De lo contrario, era realmente demasiado ligero para ser utilizado como un arma antisuperficie y era un poco demasiado lento para un arma antiaérea mediana a pesada de límite. Era más rápido en rastreo y entrenamiento que algunas cosas realmente pesadas, pero para un cañón de 3 pulgadas debería moverse un poco más rápido. La ironía, por supuesto, es que un cañón de 3 pulgadas resultó ser un arma antiaérea casi perfecta inmediatamente después de la guerra, pero durante la mayor parte del periodo de guerra no estaba realmente allí. Luego tenemos el cañón Mark VIII de 4.7 pulgadas y 40 calibres del Reino Unido. Este no tiene la mejor tasa de fuego del mundo por una cantidad considerable, tiene un peso de proyectil aceptable y por lo tanto un peso de fuego por minuto algo por debajo del promedio, tiene un alcance promedio y una velocidad de boca bastante pobre, es un arma antigua y como arma antigua no es particularmente terrible para el período en que se utilizó. Es de recarga automática, por lo que puede mantener su tasa de fuego en altas elevaciones, lo cual es bueno, pero el peso de la munición degradó la capacidad de las tripulaciones para cargarla rápidamente porque todavía se estaba utilizando en números significativos de montajes de munición fija, por lo que el mayor peso de los proyectiles que se encuentra en algunas otras armas implicaba munición de 2 partes que en realidad era fácil de manejar, así que sí, está bien, pero como dije, no es particularmente brillante. Luego tenemos el arma italiana de 90 milímetros y 50 calibres. Tiene una tasa de fuego aceptable, tiene un proyectil bastante ligero, no debería ser demasiado sorprendente considerando que junto con un 3 pulgadas es uno de los pocos cañones aquí que está por debajo de los 100 milímetros. Y como resultado, en realidad tiene una forma bastante pobre de disparar a larga distancia, aunque tiene un alcance razonable y una velocidad de boca razonable, ligeramente por encima del promedio en ambos casos, pero de nuevo nada particularmente destacable. El arma es realmente buena en muchos aspectos. Tiene una excelente balística para su tamaño. Como arma de 90 milímetros, tiene un alcance mayor y una velocidad de boca más alta que algunas armas considerablemente más grandes. También es muy precisa y bastante potente una vez que se le han proporcionado proyectiles que se desarrollaron en el período de guerra posterior, cuando sus sistemas de estabilización realmente funcionaban. En el lado negativo, la munición con la que se equipó al principio de la guerra tenía un radio de explosión bastante bajo, lo que no ayudaba, y el sistema de estabilización fallaba mucho, lo que no ayudaba en absoluto, especialmente considerando que este era uno de los más pesados baterías antiaéreas, e incluso la principal batería antiaérea en cosas como los latourios, por lo que eso lo reduce a esta categoría de en general está bien, pero nada particularmente destacable. Básicamente, era muy bueno cuando funcionaba, simplemente no funcionaba muy a menudo. Ligeramente por encima de él, por 0.1 con una puntuación de 4.4, el arma japonesa de 127 milímetros 50 calibre. Tiene una tasa de fuego bastante terrible para ser perfectamente honesto, pero empujando hacia el extremo superior de calibres, aquí tiene un proyectil razonablemente pesado detrás de él. No tiene una cantidad particularmente brillante de fuego por minuto a larga distancia debido a esa muy baja tasa de fuego, pero el alcance y la velocidad de salida del cañón son realmente bastante buenos, empujando hacia categorías muy buenas. Al igual que con varias otras armas japonesas, incluye un proyectil de guerra antisubmarina, permitiéndole participar en los 3 espectros, y ese rango es bastante sólido. Un par de grandes desventajas, aunque es bastante lento para entrenar y tiene que hacerlo. Si se enfrenta a amenazas altas, tiene que reducirse a 10 grados para recargar, no, lo que realmente no ayuda. Y encabezando esta categoría particular está el arma alemana de 105 milímetros de calibre 45, la C-32, que en realidad tiene una tasa de fuego bastante decente, pero a 15 rondas por minuto. Pero al mismo tiempo una de las conchas más ligeras resulta, en general, no una gran cantidad de peso por minuto siendo lanzado a distancia.
Tiene un alcance más o menos decente en general y su velocidad de boca no es nada particularmente brillante. Realmente ese largo alcance junto con la alta tasa de disparos es su única realidad. Pros significativos, pero la velocidad de boca siendo bastante baja significa que esos proyectiles realmente van a tomar una cantidad significativa de tiempo para llegar allí, lo que significa que el seguimiento de algo es un poco más de una tarea de lo que es en algunas de las otras armas en esta categoría de cañón antiaéreo pesado. Ahora entramos en el reino de las armas antiaéreas, que son realmente bastante buenas y útiles, y algunas cosas que estarías bastante contento de ver equipadas en tus barcos. En el fondo de esta categoría particular está el arma americana de 5 pulgadas 25 calibre. Tiene una de las mejores tasas de fuego, tiene un bastante decente. Un gran peso de proyectil significa una gran cantidad de peso yendo al rango. Sin embargo, no tiene el mejor alcance general y su velocidad de boca, como se esperaría de un arma de longitud de 25 calibres, es bastante abismal. De hecho, es la peor de las armas antiaéreas pesadas. Ahora, por su tamaño como arma de 5 pulgadas, debido a este cañón relativamente corto, son muy rápidos en entrenamiento para ese tamaño y, por supuesto, siendo un cañón de 5 pulgadas, el poder del proyectil en sí es bastante alto. El montaje en sí también es relativamente ligero, lo que significa que puedes equipar un buen número de ellos si quieres. Pero la baja velocidad de boca y el subsiguiente bajo alcance significa que, aunque sea un arma de 5 pulgadas, realmente es solo un arma antiaérea. Usarla en una acción de superficie si tu enemigo tiene algo de aproximadamente el mismo tipo de calibre es una receta para el desastre. Ahora bien, concedido como un arma antiaérea, ese problema particular es menos problemático porque, bueno, los aviones no son barcos, pero considerando que prácticamente todas estas armas se usarían en un papel de doble propósito, sí afecta la calidad del arma en su conjunto. A continuación, tenemos el arma alemana de 105 mm de calibre 45 C33. Esto, de nuevo, tiene una tasa de fuego bastante buena, pero una cáscara relativamente ligera, que resulta en un ligeramente inferior a la media, cantidad de potencia de fuego por minuto, tiene un rango bastante bueno y una velocidad de boca bastante buena que les sirven de mucho. Pero como con las otras armas alemanas y antiaéreas pesadas en la categoría de 105 milímetros, esa es la principal fortaleza de ella. Sin embargo, es algo lenta para entrenar y aunque tiene un montaje relativamente complicado, el montaje sigue rompiéndose, lo que realmente no ayuda de nuevo, porque no puedes disparar a cosas a las que tu montaje no te permite apuntar. Pero cuando el montaje funcionaba, es un arma bastante útil. Luego tenemos el calibre 45 de 4 pulgadas del Reino Unido, arma con la marca 16 y tipos de marca 21. Este arma tiene una tasa de disparo excelente de 17,5 disparos por minuto, una de las mejores. En promedio, el peso total del proyectil es bastante bajo, lo que significa que a pesar de esa alta tasa de disparo, la cantidad de proyectiles y el peso de los proyectiles lanzados por minuto no es particularmente grande. No es particularmente malo, está prácticamente en el promedio, pero se ve un poco afectado por el peso ligero del proyectil. Sin embargo, tiene un alcance bastante decente y una velocidad de boca de fuego más o menos promedio. Como arma, es bastante ligera, por lo que es bastante fácil de instalar, puedes conseguir bastantes de ellas, y el alcance es comparable al arma de calibre 38 de 5 pulgadas de los Estados Unidos. Por otro lado, no es el arma más precisa del mundo, ni es el arma más duradera del mundo, y el hecho de que el proyectil sea algo ligero significa que en un papel de doble propósito no es particularmente brillante. Pero como un arma antiaérea no es nada malo en absoluto. Luego tenemos el arma de 50 calibres de 5.25 pulgadas del Reino Unido en su forma Mark I. Así que esta es el arma que se encuentra en cosas como la clase Dido y la clase King George V. Su tasa de fuego no deja dudas. Es bastante pobre. Es una de las tasas de fuego más bajas de todas las armas antiaéreas pesadas. La contraparte es que los proyectiles que dispara son con mucho los más pesados, lo que a su vez significa que su peso total de fuego a distancia por minuto es en realidad en promedio comparado con muchos otros.
también tiene el mejor alcance de todas las armas en esta tabla por un margen considerable, aunque la velocidad de la boca del cañón está ligeramente por debajo del promedio, por lo que en general en el lado positivo tiene un techo antiaéreo muy alto y un largo alcance, y cuando está equipado con control de fuego guiado por radar, esto lo hizo muy preciso en sus configuraciones de finales de la guerra. De hecho, en la Guerra del Pacífico, una vez que los japoneses se habían acostumbrado a la burbuja antiaérea de las 5 pulgadas 38, se sorprendieron bastante preocupados por las 5.25 pulgadas cuando apareció con la flota del Pacífico británica que era capaz de casi derribar aviones japoneses del aire mientras circulaban en un área que pensaban que era segura. Pero esa baja tasa de fuego y la munición bastante pesada que usaba, junto con un montaje apretado en las variantes Mark I en comparación con los montajes ligeramente mejores y más espaciosos utilizados en vanguardia, significa que hay algunos aspectos bastante negativos para el 5.25 también, por lo que tiene una puntuación total de 5.7, y la última arma en esta categoría es un arma relativamente ligera, el alemán de 88 mm 78 calibre C31. Este tiene una muy buena tasa de fuego, pero un proyectil muy ligero, casi un inverso completo del 5.25, pero el peso del proyectil es tan ligero que la cantidad del peso del fuego que va a larga distancia es bastante pobre. Por otro lado, a pesar de ser un arma tan pequeña, tiene un muy buen alcance y una muy buena velocidad de boca. También es una de las armas cuyos sistemas de estabilización funcionan bastante bien. El inconveniente es que para obtener un alcance y una velocidad de boca que compitan con algunos de los mejores en la categoría de antiaéreos pesados cuando es un arma tan pequeña, significa que su vida útil del cañón es bastante corta. Están poniendo mucha energía a través de un arma que realmente lo aprecia. Pero aún así, con una puntuación total de 5.9, esta es el arma de gama alta en las armas decentes y buenas, pero no toma la corona. Y finalmente llegamos a las 4 armas que, al menos según mi estimación, representan algunas de los mejores sistemas antiaéreos pesados existentes durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. En el extremo más bajo de esta categoría se encuentra el sucesor del 88 C-31, el arma C-32 de calibre 76 de 88 milímetros. Tiene exactamente la misma tasa de fuego y peso de proyectil, y por lo tanto, proyectiles en el rango que el arma C-31. De hecho, tiene una longitud fraccionalmente más corta, alcance y la misma velocidad de boca, por lo que podrías estar pensando, espera un minuto, si es prácticamente un C-31 pero con un alcance ligeramente más corto, ¿por qué está más arriba en la lista? Bueno, tiene todas las ventajas del C-31 con un muy ligero inconveniente, pero la vida útil del cañón es mucho, mucho más larga, lo cual es una ventaja considerable si vas a estar bajo un ataque aéreo prolongado, y eso lo empuja a ser justo el C-31 anotando 5.9, el C-32 solo anotando 6.0, pero apenas lo coloca en la categoría superior. La desventaja es que el 88 generalmente se encuentra como parte de una batería antiaérea pesada de doble calibre, generalmente emparejada con 05S, lo que significa que en realidad terminas en la mayoría de los grandes barcos alemanes con 4 sistemas antiaéreos diferentes, un 20 mm de alguna variante, un 37 mm de alguna variante, luego los 88 y luego los 105S, lo que significa que cada batería individual no es tan grande como podría ser, lo que baja un poco la puntuación. En tercer lugar, alejándose un poco con una puntuación de 6.3, es el arma británica de 4 pulgadas y media y 45 calibres, vista comúnmente en los portaaviones blindados británicos en el maravilloso montaje que tiendo a llamar montaje de sartén, y también se encuentra en cosas como Renown, Queen Elizabeth y Valiant, los buques británicos modernizados. Este se desempeña bien en la mayoría de las categorías, con una tasa de fuego bastante decente. Tiene un peso de proyectil por encima del promedio y, como resultado, su cantidad de potencia de fuego a distancia por minuto está allí arriba, entre los mejores. Tiene un alcance bastante bueno
Tiene un techo antiaéreo de 12.500 metros, lo que lo sitúa bastante alto. Su única verdadera desventaja es que la velocidad de la boca del cañón es realmente bastante baja, por lo que en general su largo alcance significa que es realmente bastante bueno para usos de doble propósito y la cápsula es bastante potente. Cuando se trata de explotar realmente y hacer daño a todo tipo de objetivos maravillosos, la desventaja es que varios problemas con la munición podrían reducir tu tasa de fuego con el tiempo, y por eso no se lleva la corona. Tiene que conformarse con el bronce. En segundo lugar, obteniendo la posición de plata es, dado los problemas con el calibre de 25 milímetros y algunas de las otras armas antiaéreo pesadas, una entrada sorpresa de Japón. Esta es el arma de calibre de 100 milímetros 65. Tiene una de las mejores tasas de fuego a 18 rondas por minuto. El peso de su proyectil no es particularmente grande. Quiero decir, es un arma de 100 milímetros. Está compitiendo con 120 a 127 milímetros. En general, eso no es particularmente sorprendente y por lo tanto la tasa general de peso de fuego a distancia no es particularmente grande. Sin embargo, aún tiene muy buen alcance. Un alcance ligeramente mayor que el de 4.5 pulgadas y tiene la velocidad de boca más alta de cualquier arma en esta categoría, lo que significa que el proyectil va a llegar al objetivo bastante rápido. Ofrece carga de todos los ángulos y entrenamiento muy rápido, tiene alta velocidad de boca y buena tasa de fuego. Muy buen alcance y en realidad es bastante ligero para su rendimiento general, así que absolutamente una arma excelente. El único inconveniente real es, tiene una vida útil del cañón muy baja, como los 88 milímetros alemanes. Está empujando mucho a través de un arma bastante ligera y como resultado erosiona el cañón del arma bastante rápido. Con una 7.2, el cañón japonés de 100 mm ocupa el segundo lugar. Los japoneses podrían haber usado muchos más, pero era un arma relativamente nueva en ese momento. Por lo tanto, había más cañones de 120 a 127 mm ocupando los espacios de artillería antiaérea pesada en la mayoría de los barcos japoneses. Y luego llegando y tomando la corona con el primer lugar con una puntuación total de 7.5 de 10, está el arma estadounidense de 5 pulgadas 38 calibre. Probablemente no sea una gran sorpresa, tiene la mejor tasa de fuego de cualquiera de las armas bajo consideración. El peso del proyectil es un poco por encima del promedio, y eso se combina para darle la mejor tasa de peso de fuego que va por minuto. Casi media tonelada de proyectiles realmente va por minuto. Por arma también tiene un alcance bastante decente, no el mejor, pero muy por encima del promedio, y su única debilidad real es una velocidad de boca ligeramente por debajo del promedio, pero aún tiene una velocidad de boca ligeramente más alta en comparación con algunas de las otras armas en esta categoría, de nivel superior en particular, como la de 4.5 pulgadas. Ahora, otras ventajas. Con el arma de 5 pulgadas, 38 calibre, prácticamente abordó todos los problemas con la de 5 pulgadas 25 sin sacrificar muchos o ninguno de los beneficios. Era un arma increíblemente confiable y su tasa de fuego, a pesar de ser uno de los grandes cañones en esto, categoría particular con su calibre, es una gran marca a favor. La única desventaja real de esta arma en particular es que el cañón de calibre .38 significa que tiene un alcance ligeramente más corto que otras armas comparables y es ligeramente menos efectiva en acciones superficiales o a un rango extremo combinado con la menor velocidad de boca. Obviamente esto significa que la envoltura exterior general de letalidad era algo menor que algunas de las otras armas que hemos discutido anteriormente, como el 5.25, pero una vez que entraste en ese radio, probablemente ibas a estar en bastante problemas, así que ahí lo tienes. Ahora, por supuesto, hay otros problemas que podrías considerar, como dije al principio del video, cosas como cuán disponible estaba el arma,
cuántas de ellas había, las fortalezas y debilidades particulares de cualquier montaje dado en particular. Lo que quiero decir es que eso afectará las capacidades individuales de los barcos particulares, pero nuevamente, en este video estamos mirando los montajes más comunes y estamos mirando más las capacidades del arma en sí, por lo que algunas de las cuestiones secundarias, particularmente en torno a los montajes, están en las categorías un poco más nebulosas de pros y contras y por lo tanto solo realmente entran en consideración cuando son particularmente buenos o particularmente terribles, así que eso es un resumen de aproximadamente una hora de las fortalezas y debilidades y la idoneidad de las armas antiaéreas pesadas, medianas y ligeras más comunes utilizadas en las diversas marinas de la Segunda Guerra Mundial, las 5 marinas más grandes. Espero que lo hayas disfrutado. Déjame saber en los comentarios qué piensas y si hay una opinión particularmente fuerte que le gustaría escuchar sobre cosas como los lanzacohetes y las armas antiaéreas de las marinas rusa, francesa, holandesa y otras. Entonces podría considerar hacer uno de esos en el futuro también, pero por ahora muchas gracias por ver. Eso es todo para este video. Gracias por verlo. Si tienes un comentario o sugerencia para revisar un barco, déjanos saber en los comentarios abajo. Recuerda comentar en la publicación fijada para preguntas de dique seco.